Sean muy bienvenidos y bienvenidas a quienes escuchan este nuevo episodio del podcast Iluminemos. Mi nombre es Mariana Viñas, terapeuta holística y aquí su anfitriona. En el episodio de hoy quisiera hablar un poco en base a lo que suelen ser las consultas en las últimas semanas de las personas que atiendo o consultas que me hacen vía las redes sociales o vía email, en donde veo que hay una preocupación, una inquietud creciente sobre los cuerpos físicos, la inmunidad, sanación, el recurrir a otros caminos que no son la alopatía, dado que no les dan las respuestas que están buscando o una sanación realmente completa. Entonces, quisiera poner algunos conceptos o cosas como yo las veo y ver si resuenan con esto que les digo, para poder ver la inmunidad en un contexto más amplio que solamente en una respuesta inmunológica física a los patógenos. Desde una perspectiva biológica, si algo invade nuestro cuerpo, por ejemplo un virus o una bacteria, nuestro sistema inmune determina rápidamente si forma parte de nosotros o no. Si no forma parte de nuestra biología personal, nuestro sistema moviliza sus recursos para destruir invasores tóxicos. La respuesta inmunitaria física es un asunto muy complejo, es una combinación de muchos factores, también como mentales y emocionales, ¿sí? Este último aspecto, el emocional, de la inmunidad suele denominarse psicoinmunología o psiconeuroinmunología. Este campo de investigación estudia cómo nuestros pensamientos, especialmente las emociones, afectan a nuestro sistema inmunitario. Y aunque cosas tan efímeras como el pensamiento y el sentimiento son solo una parte del rompecabezas inmunológico, son un aspecto intrigante e importante. En práctica, si deseamos mejorar nuestra función inmunitaria, debemos ser conscientes y mejorar la calidad del aire que respiramos, del agua que tomamos y sobre todo la de la nutrición, es decir, los alimentos que ingerimos. Los periodos regulares de descanso también son importantes para una buena función inmunitaria. Estos periodos de descanso beneficiosos para la salud se caracterizan por un aumento de la actividad de las ondas cerebrales alfa y teta del cerebro. Ciertos tipos de meditación son ideales para generar este tipo de estados cerebrales que reducen el estrés, pero el tipo de inmunidad de la que hablo no se limita a la respuesta física de nuestro sistema. Este contexto más amplio para la humanidad es una expresión de lo que yo llamo nuestra firma vibracional, ¿sí? O nuestro tono, que está relacionada con nuestra vida emocional, en concreto con lo que sentimos en un momento dado y especialmente las emociones habituales que nos llevan a tener ciertos hábitos o formas de pensar, formas de pensamiento, de sentir, de comportarnos. Yo conceptualmente puedo clasificar los distintos estados de ánimo en una de estas dos categorías: emociones coherentes o emociones incoherentes. Las emociones coherentes son sentimientos como el amor, el aprecio, la paz, la gratitud. Las incoherentes son sentimientos como los celos, la envidia, la sensación de carencia, la agitación mental, el odio, la venganza, ¿sí? La mayoría de las personas prefieren experimentar emociones coherentes porque tienen un efecto coherente en sus cuerpos y sus mentes. Las emociones incoherentes nos hacen sentir incómodos porque a nivel energético sutil son perturbadoras. Hay algunos estudios fascinantes que muestran cómo las emociones incoherentes, como la hostilidad, por ejemplo, pueden afectar negativamente una respuesta inmunológica e incluso el ritmo cardíaco. El tipo de inmunidad en el que quiero centrarme en este momento es el contexto más amplio que he mencionado antes. Desde una perspectiva holística, estamos siendo bombardeados cada día por todo tipo de toxinas y patógenos. Pero estas toxinas no se limitan meramente al reino físico, donde la ciencia, por necesidad, otros intereses se centra. Este tipo de contaminación también incluye lo que yo llamo toxicidad mental, emocional e incluso espiritual. Cuando alguien o un grupo o una sociedad nos miente, es un tipo de contaminación mental, emocional o espiritual. Estas formas de desinformación tienen una larga historia y tradición
incluidos los tipos de desinformación que existen dentro de los sistemas familiares, las sociedades, los dogmas culturales y religiosos, por no mencionar la desinformación difundida por gobiernos y las empresas. Empecemos por la familia. En una familia ideal, que por cierto no existe, la relación entre los padres es equilibrada y sus hijos incorporan este equilibrio dentro de su propia estructura psicológica a través del proceso de crecer e interactuar con esas dos figuras parentales ideales. Pero en la vida real rara vez existe un equilibrio de poder. Por lo general, uno lleva la sartén por el mango, como se dice, y la ejerce sobre todos los demás. Como niños que crecemos en un sistema familiar, metabolizamos y aceptamos inconscientemente las creencias subyacentes, que vendrían a ser las formas de pensamiento, sobre la vida, las relaciones y el mundo, así como nuestro lugar o falta de lugar en él. Los patrones emocionales que vemos representados ante nosotros de niños también se incorporan como parte de nuestro ser. Solemos incorporar patrones emocionales y de pensamiento como propios, o en algunos casos nos rebelamos contra esos patrones y creencias, a riesgo de ser percibida por los familiares como una oveja negra que se niega a ajustarse a las creencias y expectativas de la familia. Si una creencia o manipulación de poder en una familia va en contra a la auténtica naturaleza de uno de sus miembros, esto crea un inmenso conflicto psicológico o incluso fisiológico, ¿sí?, que puede plasmarse en el cuerpo. En algunas familias, la rebeldía leve se tolera hasta cierto punto. En algunas familias, sin embargo, todo el mundo tiene que atenerse a una norma muy rígida de la vida mental y emocional. Por ejemplo, cortarse o no cortarse el pelo puede ser un gran problema en algunas familias. Salir o incluso casarse con alguien de otra religión, grupo cultural o raza puede ser percibido como hostilidad, y en otras, a veces hasta los niños se han visto repudiados por elegir una carrera diferente a la que se esperaba de ellos. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestras creencias, o sea, formas, pensamientos y emociones, se convierten en parte de nosotros a través de un proceso mental y emocional. Nuestras palabras, nuestros pensamientos y emociones forman parte de nuestra propia carne. La constitución de nuestro cuerpo no solo se forma a partir de lo que comemos y bebemos, sino también de lo que pensamos y sentimos. La coacción para hacernos pensar o sentir de determinadas maneras es, creo que, uno de los mayores perjuicios para nuestra evolución espiritual, mental y cultural, tanto si se manifiesta en nuestras familias o con los amigos, en el trabajo, en lugares de culto, como contemplamos lo divino en nuestras mentes o instituciones políticas. El mecanismo de toxicidad es el mismo. Cuando se nos obliga o se espera que pensemos y sintamos de determinadas maneras contra nuestra naturaleza y nuestro propio interés, esto se convierte en una forma de toxicidad mental o emocional. Para algunos de nosotros esa toxicidad puede resolverse, pero para otros se acumula y crea una enfermedad física o en algunos casos lo que podría entenderse como una enfermedad espiritual, lo que significa que la vitalidad de nuestro espíritu se ha apagado, suprimido o agotado. Creo que en las próximas décadas la ciencia tendrá mucho que decir sobre este proceso de metabolización emotiva mental o cómo nuestros pensamientos y sentimientos se vuelven físicos. Pero por ahora estos conceptos son casi marginales. Para algunos la idea de que los seres espirituales pueden venir a través de una persona o voz de alguien en forma de canalización, cantar o nombrar códigos de curación, lenguaje de luz, que realmente ayudan a otras personas, puede parecerles absurdo. Para otros simplemente tiene sentido. Todo depende de dónde venga cada uno en términos de sus propias creencias sobre la realidad y lo que es posible, por no mencionar lo que venga de nuestra propia experiencia vital. Bueno, con esto cierro este episodio y me despido siempre en gratitud.